Muy buenas tardes, queridos estudiantes del grado noveno. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión de lengua castellana. El día de hoy vamos a abordar una temática muy importante, ya que estaremos hablando de una literatura específica y es acerca de la literatura costumbrista. Los aspectos que vamos a tratar en esta tarde acerca de esta temática son los siguientes. En primera instancia, hay que abordar la definición. ¿Qué es esto de literatura costumbrista? Seguidamente vamos a abordar algunos orígenes y dónde se encuentra sumergido el contexto histórico de dicho movimiento artístico. En tercera instancia vamos a abordar algunas características, algunos temas relevantes o competentes a este movimiento y por último vamos a hablar acerca de estos autores y estas obras más relevantes que se desarrollaron o que se manifestaron dentro de este movimiento pintoresco. Ahora bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar a abordar qué es esto de literatura costumbrista. Y digamos que este dicho término se remonta hace muchísimo tiempo atrás, cuando muchos autores decidieron otorgarle este título de literatura costumbrista a este movimiento debido a que a través de obras pintorescas, a través de los dibujos, reflejaban la cotidianidad de dicha cultura, las tradiciones de una cultura en específica. Entonces, por esta razón se le llama literatura costumbrista, porque reflejaba, como su nombre lo indica, las costumbres que tenía una comunidad en específica. Ahora bien, en cuanto a su origen y en cuanto a su contexto, este movimiento surge en el siglo XIX y nace, digamos, como consecuencia o gracias a los ideales de una corriente bastante popular que surge en Francia principalmente, y es el movimiento romanticista. Luego que esta tiene, digamos, surge en el siglo XIX, pasa a tener un auge mucho mayor en Europa, ya que estuvo fuertemente vinculado al arte y a la literatura en España. En ese momento España era el boom en cuanto a literatura, y en todas las obras y todos los autores provenientes de España se le otorgaban como maestros de la literatura. Luego que pasa a Europa, este movimiento termina o culmina aquí en Latinoamérica y se le interpreta como una respuesta ante el avance del realismo y de la revolución industrial. Bien, en cuanto a su contexto histórico, es básicamente lo que mencionábamos anteriormente. Vamos a hacer un pequeño recorte y recordemos que nace en el siglo XIX, luego de esto pasa a España y seguidamente culmina en Latinoamérica, donde hace frente, digamos, a estos ideales realistas y a todo lo que tenía que ver con la revolución industrial de aquel momento. Ahora bien, vamos ahora con las características y los temas. En cuanto a las características, encontramos muchísimas, pero las más relevantes son las siguientes. Y es que esta literatura o este tipo de literatura representó principalmente la cotidianidad. Por supuesto, porque era ese tipo de literatura que se encargaba de mostrar estos hábitos que diariamente accionaban o realizaban las personas de una comunidad en específica o de una cultura en específica. En segunda instancia, es preciso mencionar que una de las características de este movimiento es que se inició en España en el siglo XIX y que se difundió años más tarde por Europa. Tercera característica importante, se manifestó en la pintura, se manifestó en el teatro, se manifestó en la literatura especialmente. Y también encontramos que esta representó la búsqueda de la propia identidad social. Por último, también encontramos que todo este movimiento estuvo influenciado por los acelerados avances tecnológicos, sobre todo en la época de la Revolución Industrial. Ahora bien, en cuanto a sus temas, este tipo de movimiento pintoresco refleja diversas temáticas. La primera temática es que a través de sus obras reflejaban todas estas costumbres de una comunidad muy en específica, y era la comunidad que habitaba o que llevaba una vida rural y una vida también campesina. Entonces, todas estas personas que hacían parte de esta comunidad específica, los autores se interesaban en ellos y a través de su vida reflejaban o mostraban una manera de hacer arte
con sus costumbres y con sus hábitos, con su manera de trabajo y con su manera de vivir. Bien, otra de las temáticas importantes que refleja este movimiento es la cotidianidad como lo más importante o como centro de esta literatura, ya que a través de esta representaba también algunas ciudades que en ese tiempo no eran unas ciudades muy vistas a nivel gubernamental, pero que a través de esta literatura pudieron hacerse ver o pudieron ser manifiestas o pudieron ser visibles delante de todos estos entes gubernamentales. Luego encontramos que otra de la temática es el encuentro entre el campo y la ciudad. También algunas ciudades que en ese tiempo no eran unas ciudades muy vistas a nivel gubernamental, pero que a través de esta literatura pudieron hacerse ver o pudieron ser manifiestas o pudieron ser visibles delante de todos estos entes gubernamentales. Luego encontramos que otra de la temática es el encuentro entre el campo y la ciudad. También encontramos como tema el lenguaje regionalista y por último los bailes, ritos, fiestas y ceremonias de dicha cultura. Bien, para finalizar encontramos todo lo que tiene que ver con autores y obras. ¿Cuáles son esos autores y esas obras más representativas de todo este movimiento literario pintoresco? En primera instancia encontramos uno de los principales representantes, para no decir pioneros, y fue Alejandro Pérez Luguín, que con su obra o con su novela La Casa de Troya en el año de 1915 aportó de manera significativa a toda esta literatura costumbrista. En segunda instancia encontramos al autor Armando Palacios Valdés con una obra llamada Marta y María de 1883, que más o menos nos refleja esas dos partes de esa persona que está todo el tiempo al servicio de la otra, mostrando así, digamos, la actitud de los campesinos y también en contraste muestra la actitud de alguien que simplemente está bastante calmada y esto, digamos, a nivel social representa a todas esas personas que no hacen parte de la vida rural. Y por último encontramos al autor Emiliano Ramírez Ángel, que con su novela Los Ojos Abiertos del año 1916 también hace una crítica constructiva al gobierno para que no solamente se fije en estas ciudades grandes que son las que más aportan, digamos, todas estas actividades económicas para obviamente hacer crecer a un país en específico, sino que también mire aquellos pueblos o aquellos sitios, aquellas comunidades rurales donde habitan campesinos que también puedan valer en sus derechos. Entonces, este libro de Los Ojos Abiertos, pues se trata simplemente o precisamente de que el gobierno abra sus ojos y mire también qué tipo de comunidades no han sido vistas por el gobierno. Entonces, de esto se trata la literatura costumbrista, mis queridos estudiantes. Me encantó poder saludarlos y los espero por aquí en una próxima sesión.